Facundo, ¿qué dicen los números? A ver, hay un hecho que no hay que olvidarse, que es que el peronismo es oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Muchos, como ven al peronismo en la oposición, rememoran y creen que estamos en el 2017. No estamos en el 2017. El peronismo ganó las elecciones en la provincia hace 2 años. La ganó mucho mejor, digo, de lo que se esperaba, de las expectativas que había en relación a ese triunfo. Mejoró su rendimiento de las primarias a las generales, algo que en general al peronismo no le solía suceder. Sí, para el desastre que fue el gobierno de Alberto Fernández. Para lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y para el resultado de la elección general. Sí. Es decir, el peronismo casi te diría, eso que decía el Turco, ese casi triunfo en primera vuelta a 2, 3 puntos que hubiera tenido Sergio Massa, en parte se afincó en los votos obtenidos en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el peronismo, por lo menos lo que dicen las encuestas, no ha perdido su fortaleza en estos 2 años en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que me gustaría ver qué impacto está teniendo la crisis de seguridad sobre la imagen de Axel Kicillof. Pero los números previos a esta crisis que vimos en los últimos 20 días, 30 días, mostraban un peronismo muy consolidado como opción política electoral. ¿Tiene resuelto todas las cosas? No, no tiene resuelto todas las cosas. Y ahí aparece la cuestión que vos señalás. Si la oposición va fragmentada, siempre es negocio para cualquier oficialismo. Todos los oficialismos quieren que la oposición vaya fragmentada. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires es negocio para el peronismo que la oposición vaya fragmentada, aunque el PRO, el peso específico que hoy tiene en la provincia de Buenos Aires es el de un accionista minoritario. Y entonces acá aparece lo que vos estás mostrando, es decir, el PRO hoy en la provincia de Buenos Aires, según los números que nosotros tenemos, es una opción que no puede superar entre los 8 y 10 puntos en el mejor de los casos y haciendo una elección extraordinaria. ¿Podría servir? El primero que empezó a difundir esa idea para hacerle mucho daño al PRO fue Santiago Caputo, uno de los hombres del Triángulo de Hierro, ¿no? El año pasado empezó a insistir con esa idea, pero cuando se fueron a buscar los datos a lo que hacen los números en serio, ¿podría servir esos números? ¿Podrían servir para que la Libertad Avanza no gane en la provincia de Buenos Aires y eventualmente incluso quede muy lejos del candidato que ponga finalmente el peronismo? Sí, pero también implicaría un sacrificio para todos estos intendentes que terminarían ubicándose en sus propios distritos, quizás en tercero o cuarto lugar como opciones electorales. Recordá parecido a lo que le pasó a algunos intendentes del peronismo cuando decidieron acompañar a la opción de Florencio Randazzo y terminaron sacando 5 a 10 puntos en las elecciones intermedias. Ahí estamos viendo intención de voto en PBA. ¿Estos son datos tuyos? No, esto es a nivel nacional. Agrupado a nivel nacional. Esto es agrupado a nivel nacional. Hoy tenés 42% de la Libertad Avanza. Cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál va a ser su opción política en las elecciones del mes de octubre, 42% dice que va a votar a la Libertad Avanza, un 31% menciona que va a votar al peronismo de Cristina y Axel Kicillof, y un 7% a nivel nacional plantea que va a votar al PRO de Mauricio Macri. Esto explica en parte por qué uno ve a la Libertad Avanza, al presidente y a todo su círculo más cercano pidiendo una especie de rendición incondicional del PRO, diciéndole, muchachos, vengan acá, porque si se quedan afuera, se quedan a la intemperie. Pero tiro una pregunta, para mí clave, escrutando todo el país, pero fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Se va a definir, más allá de las entelequias, si van juntos, si van separados, que por supuesto tiene su mecánica, por el bolsillo, por la inseguridad. ¿Le entran las balas de la inseguridad? Con el juego de la metáfora terrible, porque está matando 1, 2, 3 personas por día. Los asesinatos en la provincia de Buenos Aires, miramos lo de Rosario, pero son mayores que no nos espantan los de la provincia de Buenos Aires. ¿Entran o no entran, Nico, para vos? Hasta ahora nunca, le entraron a la gente y no le entraron a los políticos territoriales. Yo metería otra variable más. Porque se votaría en Buenos Aires con otro sistema electoral único por primera vez en la historia. ¿Qué es lo que está diciendo Kicillof? Es lo que va a pasar. O sea, más allá de que en el Senado se van a suspender las PASO a nivel nacional, pero después la legislatura provincial va a tener que decidir si a nivel provincial se suspende o no, ¿se entiende? A nivel nacional, las PASO no va a haber, se supone hasta ahora. Ahora, la legislatura bonaerense va a tener que decir si va a haber paso o no a nivel provincial. O sea, se votaría en 2 fechas distintas, a nivel nacional sin paso y tal vez a nivel provincial
con paso. ¿Vos Todo crees, eso que, arma... ¿Vos crees que Kicillof desdobla las elecciones Sí. en contra de lo que piensa Sí, Cristina? desdobla ¿Sí? las elecciones. Sí. Va a desdoblar las elecciones. En contra de lo que Pero piensa veo- Cristina. Sí, te diría que sí, y creo que lo van a arreglar eso, porque Kicillof ¿Quién es lo va a una apoyar creación finalmente? de la doctora. La doctora, en su infinita perversidad y con su desconfianza natural que tiene a los mini gobernadores, puso un decente, un transparente arbitrar entre las cajas del pecado, en la provincia del pecado, ¿no es cierto? Ahora, yo me quería meter en el tema anterior, cuando vos preguntaste lo de Macri y Sí. la libertad avanza. Me parece que acá no tomamos en cuenta la movida que hizo Jorge. el personaje más importante de esta historia, el personaje más importante del espacio del PRO, que es Jorge Macri, porque gobierna, porque todavía tiene fierros, y tiene fierros durante 3 años más en el maxiquiosco de la capital. Eso En el enojó mucho al gobierno. maxiquiosco del artificio autónomo. Es cierto, ¿Podés perdóname, imaginar? ¿es cierto el enojo por la contratación de Antonio Gutiérrez Rubí? Mira, Ustedes que son los más informados. Parece que ¿Es cierto? es una paranoia excesiva. Es una paranoia excesiva y un tanto injustificada. Porque le tiran a Gutiérrez Rubí la autoría Alias el de catalán. la campaña sucia. Claro, Y de la Sergio Massa. campaña sucia no tuvo un pepino que ver con Gutiérrez ¿Ah, no? Rubí. ¿No? No, porque esto es información, nada más posiblemente mala, ¿no? Posiblemente defectuosa. En realidad, esas recetas las pasaban unos brasileños Claro. especialmente contratados. Y esto se lo adjudican diga al por qué. catalán. Los La que- movida del catalán. El catalán, yo lo encontré, tuve 2 o 3 reuniones con él, me parece un consultor típico, preparado, bueno, que puede asesorar a Massa, a Sí, Petro, al- a al- quien- al que mejor pague. a quien lo Sí. contrate, Un profesional. ¿no es cierto? Y ahora me parece que con muy buen tino lo captó. La frase, Jorge Macri. la frase de Macri, Y perdón, Jorge Macri- la frase de Milei fue, si no estoy bien informado, o probablemente esté mal informado, fue, se sintió que le clavaban un puñal por la espalda con la Una contratación. paranoia absoluta. Con la contratación de Yo creo que Gutiérrez Rubí. Javier, Por la Javier, por el no adelantamiento brome. de elecciones. ¿Cómo? Por el adelantamiento. Adelantamiento Eso de la fue, elección. por eso fue. Ajá, Claro. ok. Eso Esa sí. fue el puñal en la Eso espalda. puede desatar una guerra de consecuencias. Eso ya está El desatado, puñal en la Nico. espalda No, fue pero puede- el anuncio de Jorge Macri del desdoblamiento. Ese es el puñal. Coincide. Sí, ya está. Este es El el ala de- verdadero puñal que modificó todo Todo. el panorama político. Todo el Y panorama. que puede entrar en una guerra. Y Bueno, y bueno, ahora por el punto supuesto es que que- esto lo pudo haber hecho, y casi seguramente lo hizo, en consulta con su primo. Pero perdón, se hizo. obviamente que perdón, lo hizo. este que por estaba eso. mostrando, ahí con Petro es Gutiérrez Rubí. Ese es Sí, el del avión. el que se ve a la derecha de la pantalla, que le muestra a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, porque también lo asesoró. Con Petro le fue bastante bien. Aparte es un buen teórico este muchacho, ¿eh? Tiene libros muy interesantes. Sí. A mí me decían hoy que sobre si la posibilidad, bueno, más allá de los números, de lo que quiera Libertad Avanza, de lo que demuestra con la sangría que hace hacia el PRO, ¿sí? Que dentro del PRO, que entre las fuentes que consulté, ya dije, cercanas a Jorge y a Mauricio Macri, no tienen miedo de hacer una mala elección. No es que por los números se van a bajar, que van a decir, no, tenemos que arreglar, vamos al pie. En la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Porque si hay un lugar donde el PRO tiene posibilidades de resistir, aunque Sí. digamos es una situación Obviamente. difícil y compleja, Son porque son lo las nuevo es la legislativas. libertad avanza, la novedad es la libertad avanza, Ahora, el punto- gobierno nacional es la libertad avanza. Entonces, si hay un territorio donde tiene posibilidad de resistir y de esgrimir algún tipo de supervivencia como espacio político, es la ciudad de Buenos Aires. Pero Ahora si eso- pregunto a la Sí, mesa, dale. ¿no es lo mismo sobrevivir y resistir con los fierros de la ciudad de Buenos Aires, los fierros políticos, económicos, que tiene Jorge Macri, que para un intendente
cualquier intendente del PRO de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, ¿no? obviamente. Ahí va a estar el problema. Está pasando lo mismo con los gobernadores peronistas. La pregunta de a quién apoyaría, Claro. y buena parte apoya más al oficialismo. Se le revelan a Cristina, los gobernadores peronistas se le revelan a Cristina, Bueno, ¿por y qué? Porque no tiene caja. Porque Hoy- comparten votantes. Dicen, hoy ¿por me qué me voy a pelear comentaban- ahora? La interna en el peronismo No. es siempre por cajas. O sea que no. Para que quede Ok, claro. Quedó claro, lo dijo el Cuando peronismo. No se sea habla de romántico, interna en no el sea peronismo romántico, es una Rossi. cuestión de cajas. Claro. De No, cajas. pero yo pensé de que- barras. No. No es que ¿Vos creías que era no son frases de Perón, ni posición No, de esto, no. ni la Combatir al socialdemocracia. capital, ¿no? Son cuestiones específicas de cajas. ¿Entendés? Ahora- y entre las cajas Sí. administra un transparente que ¿Tan no... transparente te parece que es? Absolutamente. Sí, porque Casi de te tan diría- transparente... Casi te diría porque yo conozco dirigentes que están aferrados al axelismo, no Kicillof. Sí. Al axelismo. Al axelismo, Sí. que quizás les gustaría que hubiera un poco más de contraprestaciones. mirá y vos. no hay De interna, contraprestaciones. vos decís de interna. El tipo de caja. arbitra, administra cajas y conoce absolutamente los secretos pasa- de todas las lo cajas. pasa que Pero ¿O está querés bien, que, pero tiene- querés que hablemos en una- serio a de la ver, interna de la provincia de Buenos Ahí Aires? se me No, encanta. no, pero a ver, Hablemos en serio, con, hablemos. las, con las Yoma. cajas de o sea, Yoma. con las cajas, con Vámonos. el dinero de el Banco Provincia, por ejemplo, Sí. en Kicillof lo que hizo fue financiar los leasing de los patrulleros que necesitan los intendentes para monitorear las calles de los municipios en muchísimos lados. O sea, no digo que sea una caja y que la usa, la malverse. Lo que estoy diciendo es que utiliza los fondos que tiene para establecer también una relación de apoyo y de cobertura o de alianza Bueno, con lo han intendentes. hecho todos. Pero con intendentes no que sean solos de su cuadro político. Pero está también el gabinete todos está los partido. Cajas. Sí. A ver si Por me equivoco. supuesto. IOMA, Sí. el Polo Petroquímico del Sur. Sí. El puerto del Doc Sur. El puerto de Puerto Doc del Sur. SEAMSE. El juego. La Lotería, legislatura. la Mientras ley todos ustedes legislatura. dicen esas cajas, yo me imagino las caras de la gente. La cara de la gente de IOMA que no te cubre una IOMA está miércoles. quebrado. La IOMA cara de la está gente quebrado. que está ahí Quebrado. recolectando la en basura el es el negocio SEAMSE. total. No, pero te Toda la digo, basura de la provincia de Buenos Aires. nosotros A ver, estamos en el poroteo de hablar de esto porque esto finalmente es lo que va a definir la Pero elección. hay algo que alguna vez definió, o así lo describió el turco, que es la provincia inviable. Buenos Aires es la provincia inviable. Ahora la llamo la provincia del pecado, porque Sí. en realidad casi todo es pecado. Y de tanto pecar se hizo inviable. Y hay la pugna del peronismo es una pugna de cajas. Sí. Pero lo que quiero preguntar es lo siguiente. Sí. A ver. En la provincia inviable del pecado, ¿qué es costo político para sus gobernantes? El bonaerense. Qué que claro, que es difícil, muy ¿eh? difícil porque es casi un país la provincia de Buenos Es la Aires. economía y la seguridad. Le pregunto al Va, consultor. Hay un ahora. colega, le voy a robar a un colega, que dice algo que para mí es muy interesante, que se llama Pablo Nopov, que dice, ¿quién define la pregunta Pablo de la Nopov, elección? Nopov. ¿Quién define la pregunta de la elección? ¿Cuál va a ser? Exacto. Si la elección Claro. de la provincia de Buenos Aires se nacionaliza y la cuestión es la economía, si a Milei le está yendo bien la economía, probablemente, no digo que va a ganar la elección porque hay que aguantar el peso del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno puede hacer una elección muy competitiva, pero de todas maneras el peronismo, digamos, va a tener con qué aguantar, porque donde más rechazo hay al programa económico y al programa de gobierno de Kicillof es en la provincia de Buenos Aires. Déjame que te diga Ahora, una cosa. sí. Además, en la provincia de Buenos Aires, aunque le esté yendo bien a la economía, los conurbanos de las grandes ciudades probablemente sean los últimos que se sumen a Así ese es, a así ese es. Tierra Ahora, de tierra de si la nadie. pregunta que se instala es la cuestión de la seguridad y la inseguridad, y bueno, y ahí el peronismo en la provincia de Buenos Aires va a tener un escenario En complicado. los efectos Yo tiendo políticos a no pasa pensar- absolutamente nada con la seguridad. Por eso, yo tiendo a pensar... No pasa que va a nada. dominar la No es economía. influyente la cuestión. No es Pero- eso. pero pará. Razón por la cual a todos los medios que insisten tanto con la problemática de la inseguridad, casi te diría que desde el punto de vista político es absolutamente intrascendente. Pero para la- es terrible pero- para la A gente la que sociedad tiene ese le problema, que- por supuesto que sí. rating tiene, Pero que hay se violencia en la provincia de Buenos Aires, nadie te puede decir que no. Pero Pero, entonces, Jorge, pero pero ca- deberíamos pero cambió, pensar Jorge. entonces que el bonaerense es una especie
no sé... De rendido. No, claro, no, Mira, de rehén eterno. Estoy con entendedores políticos. Sí. Todos creen Gracias. que a Milei le va muy bien, que Milei está... No, le va, perdón. Le va muy bien. No, acá está el encuestador. ¿Cómo le va a Milei? Por La supuesto que sociedad le le va va bien. bien. Formosa, Pero digamos, 63 si puntos tomamos en positivos. trazo grueso, Sí. primer presidente en 41 años de democracia Sí. que tiene que gobernar contra la provincia de Buenos Aires. Sí. Con la provincia de Buenos Aires absolutamente en contra. Hubo solamente 2 episodios de distinto signo, Color. gobernador y presidente. Sí. Fue Carlitos Ruccau Sí. Sí. y fue con Cafiero. Cafiero con Alfonsín. Cafiero. Con Pero más los dos. meritorio es. ¿Eh? Más Mirá, meritorio pará. es. No, pero Ahí en esos está. dos, en esos dos Ahí No, está. es más meritorio lo que pasó, lo que estuvo pasando ahora. En el momento del peor ajuste con la provincia en contra, no tuvo los episodios que podría haber ¿Y tenido te puedo frente a agregar cualquier otro ajuste. algo más? Vos sos de La Matanza. No, Yo soy de ¿de Avellaneda. dónde? Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, perdón. Sí, sí. Avellaneda, Villa Domínico. El cambiaron los bonaerenses. Sí, sí. Cambiamos. Yo nací en La Matanza, no importa, vivo en Palomar. Pero cambió completamente. Sí. Es mucho más marginal. Está el narco. Ese triángulo de la Bermuda que está entre La Matanza, Esteban Echeverría, ese río por el que cruza la El río de la Matanza. Que Cambió totalmente. Yo te hago la esta tirolesa pregunta. para pasar. Turco querido, vos, y a toda la mesa, por supuesto. Ya Eh, sabemos que el turco es tu preferido. No, Ya no. nos dimos cuenta. celos! La voz Ya de nos la, dimos cuenta. la voz de la experiencia. Yo me gusta escuchar la voz de la experiencia. Beneficio de los años. Exacto. Quiero llegar a tener las canas. No, pero aunque sea para contradecirlo o para no pensar lo mismo que el turco, pero en beneficio del debate, que es lo que queremos aquí hacer para enriquecer. ¿Se ha derechizado la sociedad argentina de la mano de Milei? Se lo escuché a un consultor que dijo, la sociedad argentina, de la mano de un discurso muy fuerte al estilo Trump y de las nuevas derechas globales, ha hecho que el argentino, si estaba más o menos a la derecha, se corra más a la derecha todavía. Un candidato como Spert, por ejemplo, que dice, acá hay que meterle bala a los delincuentes. Voy a decir, un Noboa, como el presidente, como Bukele, la buquelización de la política. ¿Vos creés que, o Trump, vos creés que no permea hoy en la provincia de Buenos Aires? No. Sinceramente, Mirá. No. me preguntaste, digo que no. Me parece que está todo absolutamente ¿Y agrandado. por qué ganó Milei? Ganó Milei porque había un hartazgo del peronismo, porque venían de 2 fracasos, venía del fracaso de Macri. Mira, Milei animó la campaña electoral con sus delirios. Nadie tenía absolutamente nada para decir. El macrismo no tenía nada que proponer y el peronismo, te podés imaginar, tenía que ver cómo se defendía. Este pibe con algo, lo que tenía y lo que sacó son los 30 puntos de las PASO, que hace muy bien en suspenderlas. Yo sugiero que las eliminen las PASO, ¿no es cierto? Ahora, Se quiere guardar la Jorge, caja. una pregunta, ¿no? Porque vos decís la manera en la que llegó al poder, que obedece, según tu análisis, a la bronca y que no se ve en un cambio, una derechización de la población argentina. Pero eso es la manera en la que llegó. Ya pasó un año. Y llegó, estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí. Fue una construcción de poder absolutamente ejemplar. Claro, por Yo eso te digo, pero creo esa que construcción tiene que estuvo estudiarse basada en la ciencia política, la construcción política de Milei. Milei, un invento del peronismo, financiado en gran parte por el peronismo, con el objetivo de fragilizar Juntos por el Cambio, Fiscalizado por el peronismo. pero fiscalizado y cerradas sus estructuras también por claro. los armadores peronistas. Sí. Si fuera así, entonces es un gobierno peronista. No te digo, conoce muy bien el peronismo. Eso dicen que son La peronistas forma que del otro ejerce el lado. poder es- Que A ver, peronistas del otro lado. supuesto. Es O sea, peronista chicos, la A mí forma me en la tocó que- tener una mesa con Berti Benedaliz y se enojó, pero yo le dije, a ver, cuando uno mira cómo Milei ejerce el poder,
es muy peronista. Lo que pasa es que no hay partido ahí. A mí Entonces, me dijeron la libertad de orgullosamente acción, obvio. La falta de En la cuadro Casa es Rosada. infinitamente Para, ¿cómo te Yo dijeron? cuando les dije, pero esto es kirchnerismo de otro lado, y me dijeron, obvio, o sea, como contentos. Por supuesto. Eso me pasó el primer mes de gestión, más o menos. La gente Juntos por el Cambio estaría huyendo despavorida Pero al no saben, escuchar, Pablo, al escuchar esta los cosa. La genialidad ministros No, de porque Milei. la gente debe pensar, será verdad, pero no, es verdad lo que todos A los ministros de contamos. Kicillof les encanta Milei. ¿Y a Cristina? No, Cristina, no tanto. Cristina debe tener una cierta fascinación por un tipo como Milei. Envidia. Cuando Milei nos habla a los Admiración. periodistas y nos dice ensobrados, pagaría Estar por feliz. decir eso ella. Yo digo, no, ensobrados no, transferidos. Yo no soy ensobrado. A mí, transferencias, sí, a mí no me arregles con un sobre porque no. Ahora, soy eso, ¿no? Cristina dijo cosas peores. Pero por supuesto que pudo haber dicho cosas peores, pero no tuvo el resultado que tuvo este muchacho. Ahora, este muchacho que tiene la provincia de Buenos Aires en contra, que no tiene diálogo con su vicepresidente, que su vicepresidente es otra derecha, es una derecha nacional, Más conservadora. más viril, con gestos de heroicidad y todo eso que tiene que ver con los malvineros y todo eso, que le puso votos, porque el voto seguridad fue en bloque Sí. a Sí. Milei. Ahora, la genialidad para mí de Milei, que mirá que yo no lo devalúo en absoluto, una vez que dejan afuera a Patricia Bullrich, el llamado pacto de Acasuso y avanzar contra el peronismo, pero fue una genialidad. Y eso lo puso en el poder. Y eso es peronista. Bueno. Ahora, ¿se lo puede analizar Sí. como la lógica política normal a Milei? Porque cada cosa que hace es totalmente distinta a lo que veíamos hasta ahora. Espera, antes que conteste, me da el pie exacto, Nico, para mostrar la guillotina. Porque esto de... Siempre se decía en la regla política que, bueno, que espera que no lo va a echar todavía, lo va a echar cuando los medios le saquen el foco a determinado político. Acá se liquida a un ministro, a un jefe de gabinete, a un personaje secundario del gobierno en un minuto. Hoy mencionó la guillotina para hablar de la ida de Ramiro Marra, de la expulsión de Ramiro Marra, y se guillotinó a dos, Milei. A ver, poneme la parte del presidente, dale. A ver, el tema de Ramiro es una cuestión distrital. Es más, por una cuestión de federalismo, yo no me meto con las provincias. Por lo tanto, tampoco me meto con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la cuestión de por qué se lo expulsó a Marra del espacio. O sea, se lo expulsó, digamos, la cuestión política la maneja mi hermana. Ana, digamos, en esto está involucrado Guillermo Francos, está, digamos, involucrado Santiago Caputo, ¿sí? Digamos, ese es básicamente, digamos, el ala que se ocupa de la política. Dicho esto, Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de la libertad avanza en la ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que es en contra a la filosofía que nosotros digamos, postulamos, bueno, digo, lo ejecutaron. Porque no, digamos, nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera. Me llamó la atención la palabra, lo ejecutaron. Esa es parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Digo, no, aparte, digamos, Sí. digamos, o sea, digo, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted, o sea, hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, guillotina. Yo lamento que se celebre todo Pregun- esto, ¿sabes? No, pero ¿por qué lo Yo celebra? lamento que se celebre. ¿Por qué se celebra? Porque sí, porque en la manera de tomarlo y de interpretarlo es casi celebratorio. Yo, por ejemplo, me solidarizo con mi amigo Domingo Cavallo. Me parece que es una barbaridad lo que hicieron. Un acto de barbarie rigurosa. Echar a un embajador por lo que dijo el padre Una y barbaridad. que nosotros lo podamos consentir Nosotros lo dijimos. No, no lo gratuitamente. La hija Me no parece es el que es un padre. disparate.
A mí me parecen disparates Yo las quiero dos hacer- cosas. yo quiero hacer un perdóname, movimiento las político dos con cosas, todos los que se fueron. Las dos cosas. Fue nombrada por ser la hija de él Pero por supuesto, las dos cosas. y fue expulsada Pero por ser la hija de él. Puedo votar Bueno, en el Senado, para hacer un movimiento político los tenés a todos libres, porque justamente yo lo que estaba buscando es en qué está cada uno de los que fueron expulsados, y la verdad que todos volvieron al llano. Más Y de después 50. cuando vos te fijás en la conversación política, en la conversación, perdón, de redes, que tanto se habla, en quién mide más en las menciones, en el debate, el único que extrañamente se mantiene por debajo de Milei en la cantidad de menciones, de discusiones, de debate, es Marra. Claro. Todos los demás han desaparecido, digamos, de la discusión pública que en este momento en ¿Tenés Twitter... medido, no Yo creo que tengo lo acá tengas una medido, Marra? Sí, tengo medido. Ah. ¿Sí? Tengo medido ¿Sí? Marra. sí, Marra, sí, sí. Marra. Tengo medido la ciudad de Buenos Aires. Yo me junté con libertario porque que de pronto, no importa, que uno dice, che, ¿qué pasó con Marra? Me parece que al libertario, al votante libertario, joven, Lo desconcierta. lo desconcertó. Mira, con Marra Como pasa Marra. algo parecido. La pelea Marra versus los Milei. Uno suponía que era con Karina, pero evidentemente el presidente Lo ha avala. validado la guillotina de Karina. Por lo tanto, el que se pelea con Karina tiene que saber que se pelea también con el presidente. Entonces, es en un punto parecida a la pelea entre Kicillof y Cristina. ¿En qué sentido? Ante la opinión pública. La mayoría de la gente, mientras se van dando estas peleas por lo bajo, no sabe. Los votantes de Cristina y Kicillof no saben, no tienen conciencia de que Cristina está peleada con Kicillof. Lo mismo pasaba hasta ahora, hasta que esto se hizo público. Uno veía a Marra en todos los programas defendiendo al gobierno, defendiendo la acción del gobierno, y el gobierno que no decía nada. Entonces tenías que ver un off, un chisme en un diario, algo que se decía en un programa de televisión. Ahora muy vamos a circular. ver cómo se elabora, cómo la sociedad, cómo los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires elaboran la candidatura de Marra eventual si va separada de la Libertad Avanza. El turco- Eso también le puede hacer un daño a la El Libertad turco Avanza dijo de algo Buenos Aires, ¿eh? interesante, la celebración. Yo en esta altura de mi vida lo que hago es tratar de observar y de entender, porque si hay algo que no hicimos adecuadamente es, muchas veces, es ver venir el fenómeno Milei, muy pocos lo vieron venir y se terminó consolidando. Pero lo celebratorio, tomándolo como una especie de juego, hoy la política es eso, está en manos de gente que juega en las redes, juega con los memes, las campañas se hicieron con memes, ¿no? Hay algo lúdico en todo esto. La trolocracia. Vos lo llamaste hoy como La trolocracia. Sí. El gobierno de los trolls. de los trolls. Pero los trolls serían bots, ¿no? No. Bueno, O son cualquier Esa era persona que... no. Los trolls, bueno. ¿cómo serían los trolls? Se le Sería teme. todo aquello... Te voy a contar, se le teme a los trolls. no sé. Los trolls es el Hay que ser equivalente para de 6, temerle 7 al- y 8 del kirchnerismo. Pero perdóname. Sí, claro, no, 6, pero 7, es 8 de lo, del Es el kirchnerismo 6, me parece 7 y que era 8 del mucho más kirchnerismo potente. que vos conocés bien. Sí, por supuesto, porque fui la conductora los primeros 9 meses y me parece que era muchísimo más potente y más violento que lo que, que puedan decir los trolls. O sea, si una persona mira el teléfono, mira X y le da miedo, bueno, no sé, que vaya al psicólogo. Ahora, si vos tenés un programa de la televisión pública que te encasilla en un lugar, justamente cuando yo me fui, empezaban con los hijos de Herrero de Noble, con los colegas, bueno, me acuerdo que le ponían empleado del mes a Gustavo Silvestre, que era ya, bueno, y además la cuestión que venía armado el programa, que la conductora no lo podía ver ni antes ni después, ni nada, era como una cosa. Entonces, eso sí yo creo que tiene una potencia que no tiene una red. Pero o sea, lo de la red vuelvo lo al manejás punto. vos. Vuelvo al punto, pero hoy la política juega y juega fuerte. Mucho más fuerte y con otro lenguaje, casi como el de las redes. Entonces, hay un nuevo tiempo. Sí, la época celebra. A ver, yo entiendo lo que le pasa al turco en el sentido de que, bueno, digamos, desde el punto de vista de lo que le hace una persona a la otra, es difícil decir, bueno, yo aplaudo esto. Ahora, desde el punto de vista del público y del espectáculo que es hoy las políticas, que centralmente sucede en las redes, este es el tema, ¿no? Que centralmente sucede ahí, uno lo que ve es que la gente celebra la crueldad. Sí. La palabra más usada es lodomó. Sí.
Sí, no yo le tengo un ganó un programa en debate, Border que se llama Domados. le ganó una argumentación. Domar a alguien es una situación de yo lo que me quedo, sometimiento, ¿a vos te ¿no? da miedo lo que dicen los ¿dónde? trolls? Digamos, María cuando vos Julia, domás a alguien... me interesa el concepto este. ¿Cómo? No, Cuando vos porque domás como a él me alguien, dijo de lo de 6, 7, 8, pregunto, Sí. ¿a vos te da miedo lo que dicen los trolls de vos? Mira, en mi cuenta de Twitter, digo, en esta cuenta no se leen las interacciones. Ah. A mí no me interesa. Por lo que dicen eso, yo también lo puse de Pero una eso- manera que solo veo eso los elogios. No me pasa entero de con nada. No, los pero no quiere decir que políticos. Ah. Nadie quiere ser carne de trolls. Y eso que pasaron muchos, no aprendieron eso. Porque en la era acá era... Pero esto, perdón, esto Cuando no- a Néstor Kirchner alguien le hablaba mal de 6, 7 y 8, Néstor Kirchner, sí, está bien, puede ser. Pero sabés que nadie quiere salir en 6, 7 y 8. Sí, Nadie se atrevía. Néstor Kirchner quería. hablaba con el productor de 678 todos los días y daba las por órdenes, supuesto. obviamente, no con los Volvemos, muñecos que estábamos quiero acá. volver sobre este punto, porque se me pasó cuando vimos lo de Milei y la guillotina. ¿Quién maneja la guillotina? ¿Karina o Milei? Karina. ¿O Javier? Los ¿Karina o- Milei son ¿Son uno solo? indivisibles, ¿Son uno solo? indivisibles. Pero algo más sería ella. que tiene que ver ¿Cómo, con, cómo? con lo La de presidenta Marra, sería ella. al que yo le agregaría Kikuchi, agregaría Carlos Maslatón, agregaría Giacomini, todos los tipos que tuvieron. Nicolás Pose. Nicolás Pose ya Lo de sacas. funcionario, pero todos los que lo hicieron, Está los bien. que lo regaron, con todos terminó mal este muchacho. Los que tenían una Algo lógica más de pasa. amigos, decís vos. Pero Los por diferenciás supuesto. de los funcionarios. Con Giacomini escribió libros, obvio, muchísimo. convivió. Con Marra este, fueron 15 con años. este muchacho, Ay, con, vos con Serenellini, por ejemplo, que lo llevaba a su pasó a la casa fiesta. para hacer fiestas y demás. Algo pasa con este muchacho, con sus relaciones, que es como si necesitara pulverizarlas. Y a mí, sinceramente, yo creo que él, y lo escribí, creo que vos me lo señalaste en algún momento, él picó su propio boleto en Davos. Para tanto, No es mucho. Davos es casi lo que fue Vicentín para Alberto Fernández. Vos no tenés miedo de perder ningún pronóstico. Pero perder, pero no. Es como Macri. A ver, Es una en la gana. Argentina todo termina invariablemente mal. Es una de mis máximas. Por eso. Esto Ay, va a no, qué terminar depresión. invariablemente pero mal. por Davos o por otra cosa. Por lo que sea. Por lo que sea, es una cuestión de tiempo nada más. Ahora, Y lo sabe Milei. Yo me acuerdo, Davos, tengo- perdón, ¿por qué picó el boleto en Davos? Porque lo peor que podés hacer es ponerte el lobby homosexual y feminista en contra. Decíselo a Trump, La que movilidad... acaba de ganar una elección haciendo eso. Bueno, Sí. a lo mejor... Y Bueno, Bolsonaro es muy buena volviendo esa. ahí. Es buena. Yo, Es muy buena. sinceramente, me parece que él quiso hacerse el Trump. Claro. ¿Entendés? Quiso hacer el Trump y fue a Davos y es el presidente de la Argentina, el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, hacer pata ancha con la guerra cultural. Turco, Pero- yo te voy a pero decir ese es algo. su punto